Bueno, oficialmente buenas noches familia, bendiciones. Gracias por una vez más conectarse en lo que llamamos el discipulado Back to the Basic de nuestra casa, Favor y Gracia Church. Gracias por el esfuerzo que hacen. Yo sé que muchos, después de una labor, de un día de laboral y el cansancio del día, sacar una hora para estudiar, a veces se hace un poco pesado por el cansancio físico, no porque no tengamos el deseo, ¿verdad?, de hacerlo. Así que gracias por su esfuerzo y confiamos que en el Señor hoy algo todos los que estamos aquí, primero yo y después ustedes, vamos a aprender algo que Dios tiene que enseñarnos hoy. Dios es un Dios que enseña, ¿sabes? Dios es un Dios que cree, Dios es un Dios de aprendizajes, Dios es un Dios educador. De hecho, a su Hijo Jesucristo, el que nos salvó, el que murió por nosotros, le decían rabí en arameo, que significa maestro. Por eso en algunos textos bíblicos de la versión Reina Valera le llaman el maestro, o siempre se le reconoce como el gran maestro. ¿Qué hace un maestro? Educa, enseña, forma, construye. Y eso es lo que quiere Cristo para su iglesia. Una iglesia formada, una iglesia con el conocimiento y sobre todo con procesos de aprendizaje. ¿Por qué es importante el proceso del aprendizaje? Porque si no nos quedamos en una teoría, podemos saber la teoría, pero si no lo atravesamos, si no lo aplicamos, si se convierte en un aprendizaje, pues entonces se quedó en una letra muerta, en una letra vacía, y no hay una manifestación de lo que Dios nos ha enseñado. Así que es importante que pasemos por el proceso de aprender. No importa la edad que tengamos, nosotros siempre delante del Señor vamos a seguir siendo estudiantes. Yo puedo tener y tú puedes tener todos los grados habidos y por haber, humanamente hablando y académicamente hablando, pero delante del Señor siempre vamos a seguir siendo unos estudiantes. Eso que nos quede claro. Nos vamos a poner la toga, pero vamos a seguir vestidos con la toga sin graduarnos nunca. Vamos a seguir siendo estudiantes porque la revelación del Señor es progresiva y no hay nadie, ser humano, no hay un mortal que lo sepa todo o que sepa todo de Dios. Así que, habiendo dicho esto, quiero repasar a modo de introducción algunos detalles de la clase pasada que yo sé y yo sabía cuáles iban a ser las reacciones antes de yo entrar en ese tema. Ya yo lo sabía. Y las reacciones y las preguntas y las respuestas de algunos de ustedes, pues ya yo las esperaba. Ya yo las esperaba porque son respuestas comunes y normales que iban a salir una vez se tocara o yo entrara en el tema de lo que es la percepción espiritual y demás. Número uno, porque es algo que no acostumbramos a escuchar. No es algo que acostumbramos a escuchar. No es algo que se acostumbra a enseñar tampoco en los currículos eclesiásticos. ¿Ok? Hay iglesias que dedican enseñanza de otra manera, pero lo que tiene que ver con la mente, el pensamiento, los aspectos psicológicos, la iglesia le hace así de lado como si eso fuese algo del enemigo o algo satánico. ¿Ve? Y de hecho, hay iglesias y predicadores que mencionan más al diablo y prefieren hablar más del diablo que de la salud mental de los hermanos y del crecimiento emocional y el desarrollo emocional de los hermanos de la iglesia. Evidencia de eso, mire cuántos hermanos en el Señor, cuántos cristianos hay que llevan una vida y no han podido superar muchas cosas y siguen cometiendo errores y siguen haciendo, viviendo su vida como cristiano de nombre, pero su vida es como cualquier persona que no ha conocido a Cristo. Entonces, por eso es importante el proceso de aprendizaje para que haya cambios de conducta en nuestras vidas. Así que yo quise traerle un poco y entrarlos un poco en este idioma, en este lenguaje, porque ahí hay una enseñanza sumamente importante y que es de Dios también y que en la Biblia se manifiesta este principio. En la Biblia no lo va a decir literal,
No te va a hablar literal de este tema, pero el tema está directamente incluido ahí. ¿Por qué? Porque todas las personas de la historia bíblica, todos los que estaban ahí, hasta el mismo Jesús, cuando estuvo fisiológicamente entre los hombres, pensó, tenía la facultad de pensar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No hay nadie en la historia bíblica ni en toda la Biblia que haya sido ser humano con un cerebro que no haya tenido la capacidad de pensar. Si no hubiese sido así, no existiría historia, no existiría Biblia, no existiría un mensaje, no existiría un lenguaje. Usted y yo tenemos un lenguaje típico, el español, por ejemplo, en nuestro país, y cada país de Europa tiene su lenguaje. Hubo alguien que lo creó, hubo alguien que lo fundó. Estas palabras que yo estoy utilizando no salen de la nada. Alguien lo creó, alguien lo fundó, alguien se reunió, hubo un grupo de personas que establecieron y dijeron, la A se va a escribir de esta manera, la B se va a escribir de esta manera. Ay, mira, esta va a ser la C. Hay un sistema que se creó desde un principio. Nada de eso. Nada de eso. El pentagrama musical, que aquí hay músicos, como cualquier tipo de lenguaje, no salió de la nada. No sacudimos un arbolito y salieron un lenguaje completo, una gramática completa, no. Hubo un ser pensante, hubo un pensamiento primero antes de que se manifestara lo que hoy conocemos como el abecedario, las palabras, las correctas y hasta las incorrectas. Todo eso, antes de ser lenguaje y ejecutado y aprendido por nosotros, fue un pensamiento. Alguien lo pensó y después ejecutó. Por eso es bien importante. Y solamente yo voy a dar un poco de esto y después continuamos nuestra clase entrando en unos temas más profundos, bíblicos, pero esto es importante. Esto es importante que usted sepa que hay unas destrezas del pensamiento que Dios le dio a nosotros los seres humanos para gloria y honra de su nombre. Nos las dio para que tuviéramos la capacidad de escucharle, de relacionarnos con él y ejecutar dentro de la vida y dentro del cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Si usted y yo no tenemos la destreza del pensamiento ejercitada, identificada, vamos a tener una serie de inconvenientes en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo bien básico que yo puedo dar: cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ya el cerebro nos está enviando al pensamiento, mira, ve al baño, lávate los dientes. Es una rutina, ¿verdad que sí? Pero ¿quién te dice esa rutina? No es audible que tú oyes que alguien te está diciendo lávate los dientes, ve y date un bañito antes de salir a trabajar, ve y chequea a los niños al cuarto. ¿Es a modo de qué? De pensamiento. Hay gente que casi todavía no se ha levantado bien, ¿verdad? Que todavía no ha despertado bien, es la palabra. Está cansado, todavía no está listo para y ya su mente está ¿qué? Hay gente que ya está pensando en lo que va a hacer a las 3 de la tarde y apenas se ha levantado de la cama. Eso no es una actividad fisiológica per se. Eso es dentro del pensamiento. Por eso la destreza del pensamiento es importante. Es importante. Así que el Dios que nos habla al pensamiento. Y aquí quiero aclarar algo y voy a ir bien despacio y vamos a terminar rápido, pero voy a ir, cuando digo despacio es que voy a ir pausado para que todos nos podamos entender y no haya dudas, Cuando, por ejemplo, nuestra hermana Mirta que experimentó un mensaje audible, ¿okay? Utilizando el sentido fisiológico del oído, ¿verdad? La audición, de la audición. El oído no activa la audición, ¿verdad? No activa el sentido de la audición si el cerebro no envía la señal primero. ¿Ok?
Por eso es que en el cerebro, donde está el proceso de pensamiento, es donde Dios habla primero y el cerebro envía la señal para que entonces fisiológicamente tú puedas tener la experiencia exterior de oír o escuchar lo que Dios te quiere decir. ¿Ok? Y uno puede decir, no, pero es que Dios me habló audible. No, es que Dios te habló el pensamiento y el pensamiento activa, el cerebro se activa y envía la señal para que tú oigas. Por ejemplo, este movimiento que yo estoy haciendo, yo no lo pudiera hacer si el cerebro no hace el proceso indicado y envía la señal para que este brazo se mueva. Yo lo que quiero establecer aquí es que hay algún proceso primario y después hay uno secundario. Yo no quiero invalidar el secundario, es cuestión de orden lo que queremos establecer. ¿Ok? Yo no quiero decir ni negar que haya gente que tenga experiencias audibles con Dios. Yo he escuchado muchos testimonios y gente de Dios. Lo que quiero establecer es que eso es secundario en el proceso de la comunicación Dios con nosotros. Hay un proceso primero. ¿Y por qué yo quiero establecer esto? Primero, que es bíblico, primero, que es de Dios, y segundo, que toda persona que quiere crecer en Dios, que quiere mejorar su vida, que quiere dejar atrás las debilidades, dejar atrás una serie de limitaciones emocionales y heridas emocionales que tiene, cuando conoce esta herramienta, sabe que el único que es capaz y que tiene acceso a tus pensamientos, a tus memorias, a tu proceso de elaborar todo lo que te sucede en la vida, es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo siempre digo, y el apóstol Pablo también lo ha dicho, y la Biblia lo establece, que tú tienes que ser renovado. Tienes que ser renovado en tu área, en tus pensamientos. ¿Ok? ¿Por qué el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo dijo en mi mente. Claro, el apóstol Pablo usó la mente porque ese era el lenguaje de turno que aplicaba a los griegos. Para que usted sepa, la palabra mente es un concepto de la filosofía griega. Por eso él usaba mente. Si Pablo estuviera vivo en el día de hoy, dando esta clase, le estuviera hablando de cerebro y de pensamiento. Pero él se estaba dirigiendo a los griegos de aquel entonces, a los corintios, a los romanos. Y ese era el lenguaje de turno. En la filosofía se establecía la palabra mente para todo el proceso que se hacía, ¿verdad? En lo que se conoce hoy como el cerebro y todas sus funciones. Por eso yo no uso tanto la mente y uso la palabra pensamiento, que es lo que la ciencia ya ha validado. Y tenemos la bendición de que tenemos acceso a la ciencia. Así que cuando tú oyes que Dios te habla audiblemente, primero pasó por el filtro del pensamiento. Eso es lo que yo quiero establecer. Yo respeto las experiencias individuales de cada cual, pero pasa por el proceso del pensamiento. Una de las cosas que usted está haciendo ahora mismo mientras me escucha es pensar. Es pensar. Está pensando en todo lo que estoy diciendo, está procesando qué estoy aprendiendo, tal vez estoy escuchando una información nueva. Su cerebro está activo ahora mismo y está pensando. Eso nos valida lo que yo le estoy enseñando. Después de que usted escuche todo esto, tal vez ahora no, por no interrumpir, pero después usted va a comentarle a alguien lo que escuchó, lo que aprendió, lo que tal vez no está muy claro, se lo va a comentar a alguien. Ahí usted ve que lo que escuchó y procesó su cerebro ahora mismo y sus pensamientos se va a convertir en ¿qué? En lenguaje. En lenguaje. Por eso es bien importante. Cuando Dios dice, no, cuando una persona está testificando al frente y dice, Dios me cambió hasta la manera de hablar. Yo no hablaba así. Ese es el efecto del cambio de la manera de pensar. ¿Ve? Usted sabe que no fue que le cambió el lenguaje per se, es que le cambió la manera de pensar. Y la persona se está nutriendo de un lenguaje nuevo. La persona ya empieza a leer, empieza a escuchar, empieza a hablar con otras personas que ya no hablan como hablaba él. Y así la persona va cambiando el lenguaje. Esto parece sencillo, parece básico, pero no lo es. No lo es, no es tan sencillo. Y mire, cuando hablo de cambiar el lenguaje, no es tan solo el hablar
lo que conocemos, no, de estar hablando malo por ahí, lo que conocemos nosotros los boricuas como hablar malo. No son solo eso, ¿no? Eso no se limita a eso. Hay un lenguaje que es más destructivo y nocivo que el de las palabras malas. Y me explico. Está el lenguaje que dice, el lenguaje de siempre estar diciendo, es que yo no sé, es que yo no tengo la capacidad, es que yo soy bruto. Es que ese lenguaje es más destructivo, es más nocivo y más peligroso que una palabra que lo que conocemos una palabra soez o una palabra coloquial mala de las que hablan en Puerto Rico. Ese es más destructivo. ¿Por qué? Porque la palabra mala se la llevó el viento, pero la palabra que tú dices que tú no puedes, que tú tienes unas limitaciones, que tú no aprendes, que tú eres bruto, chijí, esas se quedan en el pensamiento. Esas se quedan ahí en tu memoria haciendo un nido. Hacen un nido ahí, se sientan ahí y no tienes la capacidad después de superarte tal vez. No te das la oportunidad de aprender cosas nuevas. A veces tienes el deseo, pero no das el paso a estudiar porque tú mismo o tú misma te estás incapacitando y dices, yo no tengo la capacidad para eso. Ese lenguaje es más peligroso. Y está el lenguaje no verbalizado, que también tiene sus áreas peligrosas. El lenguaje no verbal también es peligroso. Todo tiene un orden, ¿verdad? Y todo tiene una limitación. Segunda de Corintios 4:13 dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol, creí. Mira el proceso, el orden. Creí, por lo cual hablé. Y dice el apóstol, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí hay dos pasos. ¿Cuál primero? ¿Habló y después creyó? ¿Verdad que no? El apóstol Pablo estaba claro en el mensaje de lo que estamos aprendiendo hoy. No puedes hablar si primero no está procesado en tus destrezas del pensamiento. Dice, pastor, pero es que ahí él no dice que fue que lo pensó primero y después habló. Sí, pero cuando tú dices creí, que tú crees en algo, ¿verdad? Es que tú tienes la percepción, tienes la fe y creíste en algo, se procesó la creencia, la experiencia y después fue que pudiste hablar. Por eso hay gente que dice, no fue hasta que Dios se me reveló, no fue hasta que yo tuve esa experiencia que Dios tuvo, que cambió mi vida, entonces fue que yo pude perdonar, pude expresar palabras de amor a mi familia, pude perdonar a mi hermano, pude perdonar al que me dañó. ¿Me sigue? Si tú no procesas primero, si tú no crees primero, tú no vas a poder nunca hablar de esa manera. Y si lo haces es porque has desarrollado un alto nivel de engaño en tu lenguaje. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Pero cuando Dios te ve y cuando estamos en la radiografía de Dios, ahí nada está oculto. Por ahí pueden haber muchos engañadores, muchos lisonjeros, muchos de palabras rápidas. Allá ellos nos podrán engañar a nosotros, los seres humanos, pero ante el lente de Dios están todos al descubierto, están todos expuestos. Así que por lo que tú crees, tú puedes hablar. El creer, mis queridos amigos y hermanos, es un proceso abstracto. ¿Qué quiere decir con eso? El creer no es físico. El creer no está en tus 5 sentidos. Tú no crees con el olfato. Tú no crees con la audición. Y te voy a explicar porque cuando digo esto hay un texto que sale a relucir. Te lo voy a explicar ya mismo. Tú no crees con la visión. No. Tú no crees con el tacto. Ah, pastor, pero es que hay que ver para creer. Hay que ver que a quién era así en la Biblia. ¿Quién es el más que conocemos de eso, de ver para creer? Que le dijo al Señor, déjame meter el dedo ahí en la mano.
Ese es uno de los santos más famosos en Puerto Rico. Tomás le dijo, no, yo tengo que meter el dedo ahí para creer. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Que la fe viene por qué. Yo sé que ese texto viene por el oír, ¿verdad? ¿Y el oír qué? La palabra. El oír de la palabra de Dios. El texto que está diciendo ahí no está hablando de necesariamente de esto. Esta Biblia bonita de dos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, no existía cuando se escribió ese texto. Es de la palabra de Dios. ¿Y dónde es que Dios te habla a ti? A tu pensamiento, o donde tú realmente lo puedes percibir y procesar. Tú no puedes percibir a Dios físicamente porque Él no es un Dios físico. Si no, pudiéramos decir en algún momento dado algo así como ejemplo, y me perdonen la ilustración, como que yo como que vuelvo a Dios aquí. ¿Ves? Eso sería una manera de percibirlo fisiológicamente. Como que huele a Dios aquí, huele a Dios. ¿Me entiende el punto? O decir, mira, estoy tocando a Dios, estoy tocando a Dios. Eso no es real, eso es imaginativo y eso es una percepción. El proceso de fe, que es la fe abstracta, se da aquí, en las destrezas del pensamiento. Cuando tú piensas que hay un Dios, tú te relacionas con Él. Cuando dejas de pensar que Dios no existe, te conviertes en un ateo. Por más experiencias que tengas. Es en el proceso del pensamiento y el pensamiento nos da lenguaje. ¿Ok? Ay, pastor, pero cuando oraron por mí y me pusieron la mano encima, yo sentí la presencia del Señor. Eso se da mucho. Yo he orado por gente. Yo toco a la gente, los abrazo, le pongo la mano. Y en muchos años atrás orábamos y la gente hasta se caía. ¿Ok? Para atrás, habían manifestaciones de diferentes cosas. Son experiencias. Pero nuestras experiencias no las podemos convertir en teologías. ¿Ok? Nuestras experiencias no las podemos convertir en teologías. Esas son nuestras experiencias personales. Y lo que Dios te permite a ti no es para todos. Lo que es para todos es la verdad del evangelio y la verdad de la palabra. Pero tu experiencia no es para todos, es para ti. Es para tu beneficio, para tu crecimiento, para tu desarrollo, porque Dios quiso obrar contigo de X o Y manera. Esa es tuya. El problema está cuando queremos establecer nuestra experiencia como una teología para todos. Ahí nos metemos en problemas. Porque mi experiencia no es el evangelio de Cristo. Mi experiencia no es toda la verdad del evangelio de Cristo. Mi experiencia es la mía, la que Dios quiso hacer conmigo. ¿Okay? No está nada mal en tu experiencia. Cuando nos metemos en problemas cuando queremos hacer de nuestra experiencia una verdad teológica para todos y la generalizamos. Ahí es que nos metemos en problemas. Hay una sola verdad, mis amigos, una sola verdad. Y es la verdad del evangelio de Cristo. Y es la verdad que está establecida en su palabra. Cuando nos salimos de ahí, estamos por nuestra cuenta. Cuando nos salimos de esa verdad de la palabra, usted ve la gente que dice, es que lo que yo creo es esto. Yo me imagino que es esto. No, yo pienso que es esto. Pues tengo que decirle con todo el respeto, mis amados, que no es lo que yo piense, que no es lo que yo crea, que no es lo que yo me imagine, que no es lo que yo entienda que parece mejor. Es lo que el evangelio de Cristo establece. Punto. Es lo que la palabra de Dios establece. Nosotros siempre los seres humanos vamos a tener nuestras opiniones, claro que sí, y muy válidas, y muy buenas, y muy sabias en la mayoría de las veces. Pero por más sabias, y por más lindas, y por más impactantes que se oigan, siguen siendo nuestras. Siguen siendo nuestras. Y las de Dios están por encima de las de nosotros. ¿Okay? Nosotros interpretamos a Dios de diferentes maneras. Y estoy tratando de enseñarle que deje que Dios procese su pensamiento.
muchas de nuestras caídas y de nuestros errores y nuestras equivocaciones fue un pensamiento los que nos llevó ahí. Fue un pensamiento. Mire, usted sabe la experiencia, Daina cuenta a veces en una de las cápsulas que ella hacía de video, ella cuenta que, por ejemplo, usted sabe que cuando usted está cerca de una persona o está en un mall o qué sé yo y pasó una persona con un X o Y perfume o fragancia, ¿verdad? Aplicada. Y esa fragancia, resulta que esa fragancia era la que usaba la novia de 9º grado, que usted tuvo en 9º grado, que ya dejó de ser su novia hace tiempo. O el novio, a usar las dos partes. Vamos, algo jocoso, pero es la realidad. Y de momento usted le da ese olor y el olor lo lleva a 9º grado. Y dice, pero eso es una experiencia fisiológica, sí. Pero el pensamiento y la memoria es lo único capaz de llevarlo a 9º grado. ¿Me sigue? No es el olor solo. Usted le dio el olor y la memoria hizo así, se activó la memoria y el pensamiento dijo, ese perfume lo conozco yo. Si en el caso de los de mi edad pudieran decir, ese es Dracar. Rayo, Dani, si lo interpreté bien, Dani dijo, ese es Otelo. Ya entre Dani, pero ese era el baratito. Ese era el baratito, el Otelo. Pero eso era lo que había, el que tuviera Otelo y Dracar. Todavía el Dracar está a 40 pesos donde quiera que lo vea por ahí. Y los mejorcitos decían, no, pero eso es Lagerfeld. Y si me voy más para atrás, para de mi papá, lo que era Brut de Fabergé. Paco Rabanne. Mira para allá, Mayra se fue lejos. El de mi abuelo era el Samba. No, pero tu abuelo estaba al día, papá. No, tu abuelo usaba Samba. Tu abuelo estaba al día. Pero los tenía de diferentes colores, diferentes size Samba. No, tu abuelo estaba al día, porque mi papá lo que tenía era English Leather en la gaveta. ¿Cuál era el tabaco? El de la telita de madera. English Leather, sí. Lo que acaba de ocurrir aquí. Y la brillantina Alca que tenía mi papá también. Yo ni sé ni qué es eso. Una vez me la puse para la escuela, bro, y me parecía el alcalde Santini de San Juan. Iba yo por ahí como piculín para la escuela, bro. Este ejercicio que acabo de hacer, precisamente, a propósito, valida lo que le estoy enseñando. Es imposible que usted, con sus 5 sentidos fisiológicos ahora mismo, haya regresado tantos años atrás y recordar las experiencias del pasado y aún los nombres de los perfumes que se utilizaban o que estaban en el gavetero de su casa. Eso nada más lo hace la destreza del pensamiento, familia. El cerebro, lo único que tiene la capacidad de eso. Se estiró años atrás. Eso usted no lo hizo con las manos, con los oídos, con el olfato. No, usted no lo hizo, no. El olfato lo que le hace es recordar el aroma, la fragancia. Pero lo que lo lleva ya a años luz atrás es la memoria, es la destreza del pensar. ¿Okay? Ya usted lo validó, hicimos un ejercicio científico entre las 5 o 6 personas que hay aquí. Y los 6 concurrieron, y aunque Jacqueline no habló, yo sé que Jacqueline me pudo haber dicho de unos cuantos perfumes también de su tiempo. Un poco más moderno, pero ahí estamos. Y dije el perfume, pero ¿cuántos pueden vivir la experiencia de que de momento escuchan ahí una cancioncita? Esa cancioncita que usted la bailó en una loseta. En una loseta, los de mi tiempo, que había mucha música americana en aquel entonces, lo que era Air Supply, R.E.O. Speedwagon, que esos parties de marquesina de la escuela, de la middle school. ¡Wow, todo eso. Esas son buenas memorias. No, yo estoy haciendo un ejercicio con esto. Yo estoy haciendo ejercicio. Pero
pero el efecto que está ocasionando es bueno. Sí, pero está bien, Mayra, no te me vayas mucho al party, cálmate. No te me vayas ahí a la loseta, cálmate. Con calma. Es un ejercicio. Paradita en la loseta, que me quede ahí. Ay. Mira, no se olviden que esto se graba. Mira, esto se está grabando y lo van a ver mucha gente, pero sabes que aquí somos originales. Y aquí lo que estamos es estamos validando la enseñanza. Y vuelvo a recalcar, familia, yo no quiero poner el pensamiento como una doctrina, no es eso. Yo le estoy enseñando lo que es la destreza del pensamiento, que fue algo que nos otorgó Dios cuando nos creó. Es una facultad divina, es un regalo de Dios, es el lugar que Dios tiene para que nosotros nos comuniquemos con Él. Por eso es que es tan importante que yo se lo diga y se lo recuerde o se los enseñe. Es ahí, nuestra comunicación está ahí. Porque usted trata de caminar como Dios quiere que camine usted. Porque usted trata de agradar a Dios cuando va a hacer las cosas. Porque está pensando como Dios quiere que tú hagas. Estás pensando en Dios. Estás pensando en la vida de Dios en ti. Estás pensando en la palabra que Dios te dio. Estás pensando en el llamado. Estás pensando en la profecía que te dieron. Estás pensando en agradar a Dios. Por eso es que te conduces de esa manera, porque estás pensando. No podemos sacar el pensamiento del mensaje creyendo que eso es humanismo, que esto es nueva era, que esto es psicología, y nada de esto entra en la verdad de Dios. No es verdad, eso es una falacia. El pensamiento es una de las facultades supremas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos servirle y agradarle y saber quiénes somos en Él. Tengo algo Mayra, que decir. dígame. Ahora con esto que usted, esta explicación que usted ha dado, gracias por tomarse su tiempo, ¿verdad? Estoy entendiendo, porque a veces como que nos cuestionamos y no validamos. Hoy usted nos está enseñando a validar el pensamiento. Entonces, en un tiempo que uno cuestionaba un mensaje, vamos a traerlo a la iglesia. Ajá. Y como que Dios, porque es que mientras usted está escuchando un mensaje, Dios le da cada experiencia a cada persona. Uno a veces se cuestiona, pero ¿y de dónde yo saqué esto? Si la otra persona no está diestra, no sabe entonces guiarme y ayudarme a descifrar eso. Entonces nos quedamos enanos. No crecemos porque creemos, esto es tu pensamiento loco mío, o a mí me cuestionaron, me diagnosticaron ADHD, o soy de tal. Entonces, nos enseñaron a que lo que tú piensas no es de Dios. Ajá. Es de la carne. Ajá, interesante. Y entonces uno, cada vez que le pasa a uno un pensamiento, dice, lo reprende. Y hoy usted nos está enseñando, por lo menos yo estoy captando, de que yo le dé validez al cerebro que Dios me puso y los pensamientos que Él está poniendo a mí, porque no son los mismos que Dani, ni Milka. Exacto, exacto. Me los está dando a mí y yo estoy aquí digiriendo esto poquito a poco y dejando que Él día a día siga expandiendo. Esa es mi enseñanza hasta ahora. Gloria a Dios. Y como yo soy hyper, pues tengo que interrumpirlo para ver si me está entendiendo. Yo lo entiendo. Yo aprendo diferente, pastor, yo aprendo diferente. Perdónenme, pero este es el momento. Así que yo les recomiendo que hagan las preguntas ahora, porque cuando esto crezca, después vamos a tener que hacer una cita. Gracias, Mayra, gracias.
Gracias por tu muchísimo. aportación, gracias por tu aportación y tu honestidad. Ajá. Y por compartirnos, ¿verdad? Cosas que son tuyas, son Claro. muy, ¿verdad? Muy personales de tu experiencia con Dios. Gracias, nos enriquecen, nos Y enriquecen. gracias por dejarme expresarme, porque es que, pues, vengo de que a veces uno como que cohiben a uno, me cohibieron, vamos a hablarlo así, me cohibieron por mi carácter y me aislaron. Entonces yo no soy de este grupo, porque soy muy sanguínea y yo soy melancólica y yo me tengo que juntar con los melancólicos. Yo soy, ¿cuál es el otro? Ya ni sé cuáles son. Entonces nos agrupaban y entonces pues no saben que los sanguíneos también tenemos sabor. ¡Hey! Estamos contigo. Yo soy medio sanguíneo también, Mayra, no te creas, somos medio sanguíneos. Hay muchos aquí que tenemos algo de eso. Ah, Dani. Ay, gracias, Mayra. Tu experiencia y lo que tú acabas de contar sin darte cuenta tal vez, diste una parte de la clase, validaste parte de la clase, y aunque sí vienen pensamientos que no son de Dios, ¿cómo tú identificas que no es un pensamiento de Dios? O sea, ¿cómo tú llegas a la conclusión de que eso no es un pensamiento de Dios para tú ejecutarlo? No es, mis queridos amados, por los 5 sentidos fisiológicos que Dios nos dio. Yo no estoy invalidando los sentidos fisiológicos, lo que pasa es que eso tiene su función. Eso tiene su propósito y su función, pero nosotros tenemos un sentido mayor, supremo, divino, que se llama el pensar. Y todo lo que Dios nos enseña, como acaba de explicar y compartirnos Mayra, es manera de pensar. Es manera de pensar. Y ella dijo algo interesante que lo quiero retocar. Ella dice, yo lo que hago es reprender mis pensamientos. O me enseñaron a reprender el pensamiento. Fíjese qué interesante cómo uno reprende el pensamiento. Porque el pensamiento no, es algo abstracto, es algo que no se ve, no es físico, tú no lo puedes palpar, tú no dices, ay, déjame llevarme el pensamiento en el bolsillo, tú no puedes hacer eso. ¿Y cómo tú reprendes? ¿Cómo el principio de reprender algo? ¿Cómo tú reprendes algo que tú no ves que no es? ¿Cómo? Eso me está dando a mí la validez, o a mí no, a la clase, de que hay un proceso de pensar, hay una destreza y que Dios opera ahí. Si no, tú no puedes reprender el pensamiento, porque nada de eso es fisiológico, tú no tienes el control de eso. Y de hecho, tú lo haces en fe, creyendo que eso sí sucederá. Y que es importante, pastor, aclarar que todos esos pensamientos llegan porque el cerebro es como un músculo que guarda memorias. Así como acaba de suceder que el ejercicio del perfume, todos ellos hicieron una memoria y hicieron asociación de personas y de marcas y de productos porque tienen eso en su memoria. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que reeducar, tenemos que transformar, tenemos que cambiar. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que la palabra del Señor nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8, que nosotros tenemos que educar a nuestro pensamiento a todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Poderosa palabra. Gracias. ¿Vas a aportar algo más, pastora? Chacho, es que con ese texto yo debo cerrar esta clase. Si había alguna duda de que el pensar no era
algo, un privilegio que Dios nos ha dado dentro de nuestro cerebro fisiológico. Mire, ahí está la palabra del Señor. Les compartí el verso. Ella está compartiendo, la pastora está compartiendo el verso con ustedes. Así que en esto pensar, imagínate que la facultad del pensar ya en la Biblia en ese entonces la estaban enseñando. De hecho, la civilización griega, aquellos que han estudiado historia o le ha tocado ir a la universidad y estudiar humanidades y aquello otro, cuando hablan del principio de la civilización y demás, empieza a hablar de la filosofía. Siempre el pensamiento tuvo un papel protagónico en el desarrollo de la civilización. ¿Ok? El pensar no es malo. No. El pensar no es del diablo. No. El pensar no es algo negativo, no es humanismo. Sí pertenece a los humanos, pero no es una doctrina. El pensar y el pensamiento es una facultad divina que Dios nos ha otorgado a nosotros para que pudiéramos procesar todo lo que hay de Dios para nosotros. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Estamos bien hasta aquí? Mire qué poderoso es esto. Antes de, ya estamos casi en la recta final de la clase de hoy. Mire si este principio es tan poderoso que entonces, de ser así y de las facultades del pensar que estamos hablando, es que toda persona que tiene o ser humano que tiene alguna limitación fisiológica, como puede ser el sordo, el mudo, por decirle alguno, el ciego, esos son limitaciones fisiológicas. El mudo, el sordo o el ciego o alguna otra persona con una limitación fisiológica puede creer y escuchar a Dios. Te lo voy a repetir. El mudo, el sordo, el ciego puede creer y escuchar a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Esto es poderoso. ¿Tú te imaginas que dependiéramos solamente de los sentidos fisiológicos, de los 5 sentidos, para que Dios se manifieste en nuestra vida? Imagínate que ese fuera el nivel de relación, la conexión con Dios. ¿Dónde quedarían nuestros amigos, nuestros hermanos, estas personas con las limitaciones? No tuvieran oportunidad de acercarse al Señor. No tuvieran oportunidad, estarían desechados. Y que nosotros conocimos una pastora, una mujer de Dios que era sorda y tampoco podía sordomuda. Así mismo. Y ella danzaba al ritmo de la vibración del piso. Y tú podías sentir la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Así mismo es. Y tú podías percibir que ella podía sentir la presencia del Señor y que Dios le hablaba a ella. Así mismo es. Y ella era sorda, era muda. Sí. Pero ahí es que cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor por esta virtud tan hermosa, por eso es que debemos cuidar nuestra forma de pensar. Tenemos que cuidar la forma en que pensamos, cuidar la manera en que manejamos y administramos nuestros pensamientos, porque el Espíritu Santo de Dios nos está invitando a través de este estudio a entender que tenemos que ser responsables y buenos administradores de nuestros pensamientos. Así que... Qué bendición. Mire, nosotros conocimos, ella era una pastora. Hermosa. Y ella tenía sordomuda. Y ella tenía una congregación de ella tenía sordos. una congregación de unos 10 a 15 o 20 sordomudos también. Ajá. Yo fui en 2 ocasiones a predicar a esa congregación. Bella. Con traducción, ¿verdad? Con la traducción de señas. Dígame usted si nuestra relación con Dios y nuestra manera de percibir a Dios es fisiológica. No lo es. Y yo creo que ha sido la mejor experiencia que hemos tenido, porque verlos a ellos, cómo adoraban. Tú verlos a ellos levantando las manos. Tú viendo a ellos llorando porque la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios, que ellos no pueden, ellos sí que no pueden oírlo. Ajá, alabanza. Ellos sí que no lo pueden oír lo que yo estoy diciendo. Brutal. Pero mira, hay un señal, hay un lenguaje de señas. Acuérdese lo que le estoy diciendo desde el principio. Hay un lenguaje
de señas que le dice a su cerebro, este es el mensaje que yo te estoy dando. No me tienes que oír por tu oído, no tiene que ser audible. Amén. No tiene que ser audible, yo estoy hablando a tu pensamiento. Y ellos tienen la capacidad de creer. Amén. Y te voy a decir más, tienen la capacidad y todo el derecho de ser salvos. Así mismo es. Amén. Pastor, ¿por qué hace énfasis en eso? Porque por ahí hay muchos que tienen razón, lo hacen bien, concilios, que si no es que la persona, porque cogen un texto y lo sacan del contexto general de la palabra, que si tú no confesares con tus labios, no, que tú tienes que confesarlo con tus labios. ¿A dónde quedará el mudo? Digo yo. Ajá. ¿A dónde quedará el mudo? O aquel que tuvo un golpe cerebral y tiene la capacidad del habla dañada. ¿Dónde queda? Lo excluimos. Ajá. Lo sacamos. Cristo no murió por él. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque si hay un texto que dice, si tú confesares al Señor con tu boca, con tu lado, sí lo dice el texto, pero es el texto. Y ese texto no es la verdad completa de la gracia y del mensaje del Evangelio de Dios. Ese es un texto contenido en la Escritura que se le escribió a esa gente en particular. Así que no limitemos eso. No, que si tú tienes que confesar, cuando tú estás enfermo, los que están en la camilla, que están agolpeados, que tienen una condición, pero su pensamiento está activo, pero su cerebro todavía está activo. Allí, en ese momento oscuro de su vida fisiológica, las personas dicen, Señor, si tú me sacas de aquí, Señor, si tú me tocas, Señor, si tú me levantas, yo te voy a servir. ¿Lo ha escuchado usted? Amén. Todo eso se ha hecho en el proceso de pensamiento. Amén. Porque la persona ha estado destruida sin poder hablar. Nosotros los familiares viéndolo en la cama ahí, que no habla. Pero esa persona está ahí en el proceso de desarrollo y pensamiento. Mira, Señor, levántame de aquí. Señor, yo adoro tu nombre, aunque no lo puedo verbalizar. Y Dios lo hace, y Dios lo ha hecho. Así que tenga cuidado que esto no es, no, si tú no confiesas, no. Tenga cuidado con esas teologías y tenga cuidado con aplicar fuera de contexto un texto. Eso hay que tener cuidado. No estoy diciendo que no es bíblico, sí es bíblico y está ahí. Y todo el que lo pueda hacer, que lo haga. Y todo el que quiera confesar al Señor con sus labios, que lo haga. Invitamos a la gente a que lo haga, pero no podemos decir que el que no lo puede hacer por limitaciones físicas, por eso no va a salvo. Lo que pasa es que está comprobado y es evidente que hay personas que lo han confesado a las 12 del día y a las 6 siguen igual. Débil y pecadores que cuando lo confesaron a las 12 del día. Tienes que cambiar la manera de pensar. Amén. No es con una sola confesión. ¿Ok? Lo digo porque hay gente que se levanta y se mira en el espejo. Esto se llama positivismo. Tú eres mejor, tú eres el mejor, tú eres el más lindo. Levántate con toda esa fuerza. Y hay gente que en el positivismo y en el humanismo te enseñan estas cosas. Mire, cuando usted se mire en el espejo, mírese como Dios se ve, como Dios lo ve a usted. Como un redimido, como un hijo de Dios. Y empiece a decir, Señor, toma dominio de mi pensamiento. Que yo no tenga más alto concepto de mí del que deba tener, como dice la Biblia, sino que yo piense de mí con cordura. Eso es lo que dice la Biblia. El humanismo dice otra cosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando usted se mira, solamente diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Eso implica todo. Cuando usted pone eso, ya eso implica todo. Pastor, ese verso que usted mencionó está en el libro de Romanos. Romanos. Capítulo 12. Verso 3. Verso 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Amén. Así que voy a cerrar ya, son las 27 y voy a cerrar con esto. Por lo tanto, yo hablo con mis pensamientos. Yo hablo con mis pensamientos. Yo veo. Estoy hablando de verdad. Ahora estoy mezclando los sentidos fisiológicos. Yo hablo con mis pensamientos. Aunque todavía hay gente que habla sin pensar. ¿Qué ha pasado? Después que usted lo dijo sin pensar, eso es una broma. No hay nadie que habla sin pensar. Lo que dijiste, lo pensaste. Lo que pasa es que se convierte en una excusa. Y yo cuando lo dije no pensé. Yo hablé sin pensar. No. Lo pensaste y lo dijiste. Yo veo el mundo espiritual con mis pensamientos. Yo percibo, no siento, percibo a Dios con mis pensamientos. Busque la definición de percibir que se las di el jueves pasado. Para Dios cambiar a una persona, o sea, a ti y a mí, primero nos cambia nuestra manera de pensar. Dios cambia nuestra conducta. Dios cambia nuestras emociones, nuestros paradigmas. ¿Sabe lo que son paradigmas? Son los modelos que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra crianza, los modelos a seguir, lo que se estableció en nuestra formación. Esos son paradigmas. ¿Sabes qué? Dios cambia nuestros paradigmas. Y también nos da la capacidad y nos cambia la capacidad, de decidir. Muchos de nosotros no teníamos la capacidad de decidir bien. Casi siempre nuestras decisiones eran equívocas o iban dirigidas a estar sin rumbo nuestras decisiones. Hasta en eso Dios, al cambiarnos la manera de pensar, nos cambia la manera de decidir. O sea que Dios nos ayuda a decidir bien. Si usted está inseguro sobre una decisión a tomar, pídale a Dios. Amén. Pídale a Dios que active esa capacidad y esa sabiduría que Dios le ha dado. ¿Ok? Así que vamos a terminarlo aquí. La otra vez me pasé y hoy quiero ser responsable. Amén. Concluimos diciendo que Dios nos dio la capacidad y las destrezas del pensar, porque si no, no podemos pensar ni en lo puro, ni en lo agradable, ni en el amor de Dios. No podríamos pensar en lo que Dios quiere para nosotros. No podríamos pensar ni creer en Dios, ni tampoco pudiera cambiar nuestro lenguaje. Así que cerramos con esto, Daina. Gracias a la pastora, las aportaciones de la pastora, tanto en la clase pasada como en esta, fueron bien atinadas. Déjame mover esto para allá, a ver si sales ahí. Bien atinadas y bien acertadas y con fundamento bíblico, que es como Favor y Gracia Church nos gusta hacerlo, ¿verdad? Y como Dios nos pidió que lo hiciéramos. Así que son todos bendecidos. Nos vemos el domingo que viene en la misma hora, en el mismo canal y en el mismo lugar, y con la misma presencia del Señor que nos acompaña siempre y que siempre está con nosotros. Siga orando por la obra, siga orando por el ministerio, siga haciendo lo que es necesario hacer. Mire, invite a alguien, aproveche, invite a alguien. Hay testimonios, hay gente que ya nos llamó, gente que se acercó. Hubo alguien que me dijo, yo quiero meterme bajo la sombra del Omnipotente porque estoy caminando fuera de ella. Suena funny, ¿verdad? Y gracioso, pero es que entendió lo que Dios quiso hablarle ese día y eso es lo que más importa. Gloria a Dios. Que sus hijos entiendan su mensaje, porque de aquí toda la gloria y toda la honra es de Él. Amén. No es de nosotros, no nos pertenece nada. Amén. Nada. Así que tú nos despides, más. Amén. ¿Tienes algo que decir? Pues sean todos bendecidos, familia, qué bueno que están aquí. Recuerde que tal vez usted se quedó con alguna pregunta o duda, en confianza, luego de la clase nos puede llamar o nos puede escribir y con mucho gusto nosotros les atendemos.
Y siempre es una bendición estar con ustedes. Nos vemos el domingo a las 6, si así el Señor lo permite. Así que vamos a orar, Señor, y